están? Muy buenas noches para todos y buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentren. Y para mí nuevamente es un gusto verlos, estar con ustedes y compartir un programa especial que nos va a causar edificación a cada uno de nosotros. Cada experiencia que yo vivo es edificante y el poder llegar a muchos de ustedes lo es también. Entonces estamos haciendo transmisión por Facebook y estamos haciendo transmisión por Instagram. Bueno, mientras habilitamos un poquito TikTok y YouTube para poder compartir y llegar a más personas que estén con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre un tema maravilloso que son las claves para evitar el sufrimiento. Nuestro programa especial que vamos a hacer todos los días va a tener temas variados y el de hoy es muy bonito porque vamos a hablar sobre el sufrimiento. Nosotros vamos a hablar todos los días de cómo liberarnos de la carga que nos oprime, que llevamos día tras día y que finalmente no sabemos cómo manejar. Entonces, bienvenidos para los que lleguen, gracias por estar aquí. Y empezamos, va a ser una charla muy corta pero muy sustanciosa. Bueno, entonces las claves para evitar el sufrimiento. Vamos a hablar primero qué es el sufrimiento y qué es el dolor y cuál es la diferencia entre estos dos. El sufrimiento es una condicionante, un condicionador mental. El dolor es algo que es inevitable. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, mi madre falleció y en ese caso ahí lo que tuve fue profundo dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era una situación que era externa a mí. Fue totalmente externa, fue una condición que realmente causó mucha tristeza porque pues no volvía a compartir con ella ni a estar aquí en su presencia. Entonces vamos a hablar cuáles son esas claves para evitar el sufrimiento. Bueno, lo más importante de todo esto es entender y saber, tener muy claro que cada historia y cada persona es totalmente diferente. En algunos reels o en algunos videos que he compartido siempre les he contado y les he dicho que cada persona lleva una mochila y es una mochila de vivencias y experiencias, de situaciones que solamente conoce esa persona y una historia de vida que ha tenido a través de su infancia. Es muy importante entender en todo esto que nosotros tenemos una programación y es una programación mental que ha sido inculcada o colocada desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre hasta aproximadamente 7 años. Eso no significa que tengamos diversos traumas a través de nuestra vida. Yo tengo 47 años y he tenido traumas todavía hace poco. Son traumas que quedan y que marcan tus comportamientos y esos comportamientos por ende marcan el destino. Entonces es muy importante que sepamos que cada historia es diferente, la nuestra es diferente. Nosotros no podemos actuar ni ser iguales a la gente del común porque cada uno es diferente. Normalmente, como les venía diciendo, proviene de la infancia y esto pasa por una percepción o falta de valor. Recuerden que estamos hablando del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Voy a ponerles un ejemplo. Yo tengo un curso que es de coaching y lo tengo por ahí en el LinkedIn si quieren verlo y analizarlo. Y una de las causas es algo que se llama el efecto Pigmalión. Y es que cuando nosotros somos pequeños nos dicen tú tienes esta capacidad o no tienes esta capacidad, pero no lo dicen tan bonito. Le dicen a uno, bruta, no sirve para nada, usted no va a ser nadie en la vida, no va a arrancar, no va a poder. Ese efecto Pigmalión empieza a trabajar en el subconsciente del niño o la niña, porque lo que les acabo de decir, el subconsciente está totalmente abierto como una espuma a recibir información desde el momento de la concepción hasta más o menos los 7 años. Entonces,
el sufrimiento empieza a partir de la autopercepción que tenemos, porque hay falta de valor, ¿sí? Otra cosa importante es que el sufrimiento no tiene clases sociales, no necesariamente es por ausencia o por exceso de cosas. Hay gente que sufre profundamente teniendo absolutamente todo, carros lujosos, casas lujosas, o un matrimonio maravilloso, unos hijos perfectos, pero finalmente tiene muy marcado en su ser ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque les sigo insistiendo, el sufrimiento es algo mental, ¿ok? Es importante diferenciar el dolor al sufrimiento, que es lo que les decía al principio. El sufrimiento termina siendo una elección. Yo defino si sufro o no. Hay una frase muy bonita que me encanta y la voy a sacar a relucir en este momento, y es que Buda dijo, el dolor es inevitable. Y es el ejemplo que les colocaba. Por ejemplo, yo perdí a mi madre y en esa circunstancia hay un profundo dolor porque ya no cuento con su presencia aquí en este plano, ¿sí? Pero el sufrimiento es una elección. El sufrimiento es una elección. ¿Qué significa? Que yo puedo escoger si sufro o no. A mí me encanta pensar que el sufrimiento es un catalizador. ¿Por qué? O te dispara, tú dices, no más, no voy a soportar esta circunstancia más, no puedo más con esto, o te hunde. Hay gente que a partir de esa situación que transformó de dolor a sufrimiento, porque también es una constante, es algo que es plano, el sufrimiento. Nosotros somos lo que les damos al sufrimiento o el alimento para que crezca, o le dejamos de dar de comer para que desaparezca. Es como, yo hablo mucho de esta comparación, y es como si tuviéramos un animalito que le damos de comer y lo formamos para que tenga más fortaleza o se vuelva más débil. El sufrimiento es igual. O yo alimento el sufrimiento o dejo que desaparezca. Y hay gente que utiliza ese sufrimiento como catalizador. Es decir, me salgo de esto, no puedo más, y aprovecho esta circunstancia que estoy atravesando para arrancar y ser mejor, que eso son la cantidad de casos de éxito que vemos día tras día, sobre todo en las redes sociales. Gente que ha tenido situaciones de profunda dolor que transformaron en sufrimiento y que mucho tiempo permanecieron allí hasta que dijeron no más, no quiero estar ahí más, y arrancaron o se hunden, ¿ok? Entonces hay una cosa muy importante del sufrimiento, y es que va de la mano con el victimismo. Es muy fuerte lo que les estoy diciendo, porque hay gente que dice, es que yo sufro mucho, es que mi vida ha sido muy difícil, y es muy válido, y hay que reconocer las historias de las personas. Hay gente que realmente ha atravesado por unas historias bastante fuertes, pero eso tiene que ver con el dolor. Pero hay que analizar hasta qué punto yo quiero mantenerme en ese victimismo y suspenderme en ese victimismo. Porque tiene que ver con la autopercepción. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me perciben las personas frente a la percepción de que tengan las personas de mí? Entonces, si la gente dice, no, es que Katy, tú no eres válida, Katy, tú no eres lo suficientemente bella, tú no nos sirves, empieza a rondar el sufrimiento en mi cabeza. Voy a ponerles un ejemplo ahorita muy, muy marcado de mi propia existencia, para que veamos la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿ok? Entonces, tiene que ver con el victimismo y va de la mano, que es súper fuerte, con el autocastigo, llamando la atención porque necesito ser reconocido. Muchos me dirán, y me encantaría que me hablaran y me comentaran, oye, Katia, ¿hasta qué punto, o sea, cuéntenme ustedes en qué momento han vivido el sufrimiento y hasta dónde quisieron permanecer en él? ¿Sí? Porque es un autocastigo, ¿sí? Y siempre es dándonos palo por la culpa del no merecimiento,
¿ok? Porque yo busco llamar la atención, porque yo busco que alguien me saque, como si fuera externo el rollo. Y resulta que es algo que tengo que trabajar solamente yo. Solamente yo. Por eso les decía que es un súper catalizador. Es maravilloso utilizar el sufrimiento para salir del abismo. Es maravilloso, se los digo yo por experiencia propia. Algo que tiene que ver es ¿por qué me percibo así? Porque tengo un tipo de bloqueo. Y ese bloqueo es porque en alguna parte mis expectativas me fallaron. Por ejemplo, el mundo me falló. Estoy sufriendo porque mi pareja no me quiere. O sea, es de un externo. No me siento lo suficiente para que esa persona me quiera. Es un externo. Fracasé. Y cuando caemos en los profundos abismos del sufrimiento, estamos evitando la responsabilidad de nuestro ser como ser humano. Y este ejemplo va de la mano, por ejemplo, con algo que es muy fuerte y es muy respetable. Y con que gente que he trabajado mucho, y es, por ejemplo, ver las personas en estados de mendicidad. Pero los verdaderos, que realmente están sufriendo, y gente que su autopercepción está por el piso, que no hay forma que se levante, que no tiene esperanza, porque siente que no tiene ni siquiera responsabilidad de su propio ser. El mundo completo le falló y no me siento capaz de salir de esa situación. Es más cómodo permanecer en esa situación a salir de ahí. Y eso es fuerte, es algo que es muy fuerte. Nosotros no somos quienes para juzgar a la gente por su sufrimiento. Es importante que tengamos muy en cuenta que cada historia es diferente, porque no sabemos a qué estamos expuestos o qué estuvimos expuestos cuando éramos seres vulnerables e indefensos siendo niños. Y eso queda muy, muy marcado en nuestro ser, en nuestro interior. ¿Sí? Algo que se ve muy comúnmente en estas circunstancias de atravesar por el sufrimiento es cuando se descalifica. Este es otro tema que vamos a tratar estos días en los live, que tiene que ver con los lenguajes del amor. Pero la descalificación en otro ser, porque no cumple las expectativas del padre, de la madre o del cuidador, hace que se dañe la psiquis del ser. Y no estoy hablando solamente de los pequeños, también estoy hablando de nosotros como adultos. No me sirves, no me eres suficiente. Tú no sirves. ¿Y no sirvo para qué? Yo siempre lo repito y me encanta decirlo. Para gustos los colores, ¿sí? ¿Por qué el condicionante del externo cuando realmente existen 10.000 variedades de seres en este planeta? A quien le podría gustar o a quien no, pero mientras me sirva yo y me sienta cómoda, me acepte, empiece a trabajar mis cosas, me empiece a querer, empiece a manejar mi autoestima, que esta semana también vamos a trabajar unas cosas súper bonitas de autoestima, unos tips de autoestima para ayudarnos, porque a medida que nosotros vamos despertando conciencia, que ahorita les voy a hablar qué es eso, podemos descubrir que nosotros somos los que tenemos el poder. Estamos hechos de lo mismo, Y les cuento algo que hace unos días veía en un taller maravilloso al que estoy impartiendo. Y es que ni siquiera en el estado de discapacidad, que esa palabra no es que me guste mucho, física, dejamos de ser diferentes. Hay gente que ha logrado muchísimas más cosas en condiciones diferentes a las nuestras que nosotros anhelaríamos. Hay gente que le da uno sopa y seco en su condición física que no es la misma que nosotros. Por ejemplo, les falta algún tipo de un brazo, una mano, una pierna o el sentido de la vista y alcanza objetivos y logros más grandes que las personas que contamos con todas nuestras herramientas fisiológicas y de las formas que tenemos. Entonces, es importante que entendamos que esas limitaciones son mentales, solamente son mentales y que nosotros nos condicionamos. Y esto viene por
el juzgar. En otros videos también les he hablado que la parte de juzgar es una opinión. El juzgar es una opinión y que se vuelve un condicionante. Si fulano de tal cree que el color verde es el que se le ve más bonito a la niña que lleva los moños, que tal cosa, entonces así tiene que ser porque fulano de tal lo pensó, y resulta que quien no lleve ese parámetro de condición de que tenga el vestido verde porque la niña tenía los moños de tal color, entonces está obrando mal. ¿De cuándo acá nosotros tenemos que vivir desde la opinión o el juzgamiento o el prejuicio de otros? Eso también nos limita muchísimo, nos limita como seres humanos a desarrollarnos en plenitud. Recuerden que también nuestros derechos van hasta donde no transgredan a los otros. Normalmente hay gente, como les decía, que no importaba la clase social, hay gente que con muchos bienes o con muchas condiciones que tenemos también nosotros preconcebidos de que el tener dinero o el tener una casa o el tener una pareja es lo que nos da la libertad del ser y nos hace felices. Hay mucha gente que tiene esos mismos bloqueos. ¿Por qué? Porque no hay valor propio. Para soltar esos bloqueos tenemos que empezar a hacer esos ejercicios de revalorizarme, de saber quién soy, saber qué características tengo, cómo soy de importante, soy un ser mágico porque finalmente tengo las mismas capacidades que otros, tengo unos dones especiales, que esa es otra cosa que también hemos idealizado a la gente porque tienen dones especiales, que el don de estos días veía, es que tiene el don de la clarividencia. Oye, tú también lo tienes, lo que pasa es que no lo has desarrollado. Es que tiene el don de sanación. ¿Sabías que tú también lo tienes? Lo que pasa es que no lo has desarrollado, porque estamos hechos de lo mismo, somos una materia especial, somos mágicos. O sea, a medida que ustedes vayan aprendiendo, leyendo, indagando, se van a dar cuenta que nosotros somos seres increíbles. Yo lo comparo con, a mí me gustan las películas y lo comparo con los superhéroes. Tenemos unas capacidades sorprendentes sabiendo utilizar esa parte del dolor y del sufrimiento. Algo también importante es que nos perdonemos. Normalmente tendemos a perdonar a los demás, pero nosotros nos damos muy duro. Si nos damos duro con el físico, ahora imagínense cómo será con el perdón. Siempre pensamos que somos los culpables y por eso terminamos revictimizándonos. Los culpables de que nos haya pasado esto, por qué no pudo haber sido diferente. Es importante. Siempre tenemos también que tener claro es que tenemos oportunidades. Siempre tenemos oportunidades. La gente no tiene eso claro, piensa que ya se acabó la vida, que no hay más que hacer, que no podemos salir adelante y las oportunidades están siempre ahí. Algo que nos libera del sufrimiento es cambiar la percepción de la realidad. Recuerden que la realidad es una interpretación de lo que yo veo según todas las características de la programación que tengo. Voy a ponerles un ejemplo. La cultura costeña, la cultura de Boyacá, la gente de la ciudad, la gente del campo, ellos ya vienen con un condicionamiento por una programación mental que ha sido generada y esa percepción es una programación que nos da una visualización de la realidad. Es decir, la gente de una parte u otra la ve de una manera u de otra, ¿sí? O de otra. Eso hace que cambie. Entonces, cuando cambia mi percepción de la realidad, cambia todo. Algo que es súper importante, que nos libera también de darnos tanto palo, porque nos damos mucho palo, es que tenemos que entender que la gente tiene una razón por el cual reacciona o no frente a circunstancias. Voy a ponerles un ejemplo. Resulta que hace, no sé, unos días estaba con una amiga y mi amiga me dice,
pero ¿por qué no comes esa empanada? Esa amiga conocía a mi mamá. Me dice, ¿por qué no te comes la empanada? Entonces yo le dije, pues porque no quiero, me la como más tarde. Y me dice, me dice así, igual que tu mamá. Y yo, pero ¿por qué me vas a decir que igual? O sea, la reacción mía, ¿no? ¿Por qué me vas a decir que igual que a mi mamá? Resulta que esa amiga me lo estaba diciendo con la libertad de su ser. O sea, tranquilita. ¿Por qué? Porque mi mamá guardaba la comida para más tarde cuando tuviera hambre. Y no cuando le tocaba comer, ¿sí? Pero resulta que yo en ese momento, mi carga emocional era tan pesada y seguramente con mi mamá, porque normalmente a nosotros no nos gustaría ser como nuestros padres. Uno dice, yo no quiero ser como ella o como él. Y seguramente yo venía con esa carga emocional y eso a mí me chocó. ¿De quién es el problema? ¿Quién tiene que trabajar eso? Pues yo, porque soy la que tengo el problema con el rollo con mi mamá. O sea, aquí no fue nada personal. Ese es un principio maravilloso de los 4 acuerdos que también lo vamos a ver en estos días, ¿sí? Y eso va a ser muy chévere. Cuando nosotros recuperamos la dignidad, que es un trabajo mental, somos dignos de, cambia todo nuestro estado emocional, ¿sí? Y empiezan a llegar cosas diferentes a nuestra vida. Se los aseguro. Tengo una amiga que ella me dice, se quitó la empavada que tenía. Eso es por otra historia que tengo de una relación con un hombre narcisista, que también vamos a hablar de eso esta semana. Se quitó el empave que tenía. Claro que sí, la parte de valorizarme y dignificarme hace que la vibración en mi entorno cambie, porque yo ya sé quién soy, yo ya me conozco, ya trabajo en mí, ya no me afectan muchas cosas. Ahora, lógicamente, soy un ser humano, estoy hecha de lo mismo, tengo una cantidad de cosas en mi ser que por eso estoy trabajando. Y trabajaré como todas las personas del mundo, eso de que hay el gurú y el que ya sabe, no, toda la vida vamos a seguir trabajando para conocernos, para mejorar nuestra vida, el reconocernos, cuál es el rollo, el problema, la situación. Eso es importante porque nos sirve y nos edifica. Bueno, entonces eso vuelvo al tema, todas las cosas que nosotros vamos cambiando cuando vamos siendo conscientes, como nuestra vibración cambia, pues los seres que se nos acercan también. Y eso es un principio que habla Einstein en sus principios de la vibración y la conciencia universal. Bueno, entonces si les interesa, me escriben y también hablamos de eso. Entonces, bueno, ya entendiendo qué es la causa del sufrimiento, vamos a hablar de cómo hacemos para cambiar esa situación. El cambio conductual no nos funciona. ¿Y qué significa? Ay, soy consciente que le contesto mal a mi hija. Yo tengo una hija. Entonces voy a dejar de contestarle mal. Listo, dejo de contestarle mal. Estoy haciendo un esfuerzo. ¿Saben qué? Hay una cosa que se llama una reacción. Es un reactivo. Es algo que estoy esforzándome para hacer, porque realmente si yo no soy consciente de lo que está pasando, no va a haber un cambio. A ver, voy a explicarme mejor. Para mí va a ser reactivo contestarle de buena manera si realmente tengo incomodidad. ¿Te das cuenta que la sensación cambia automáticamente? La situación cambia automáticamente. Si yo estoy siempre con ese reactivo emocional cambiando, porque se llama conductual, cambiando mi forma de comportarme, no estoy haciendo las cosas a conciencia. Y ese es el punto más importante, ¿sí? El cambio conductual no funciona si yo no comprendo quién soy, por qué reacciono así, qué es lo que me detona. Hace muchos años teníamos una frase que decía, es que esta persona sí me tiene el palito para sacarme la piedra. ¿Sí han escuchado esa frase? Esta persona sí tiene el palito para sacarme la piedra. ¿Por qué? Porque algo me proyecta que me genera incomodidad, pero es algo personal, ¿sí? No tiene que ver con el otro. Lógicamente hay gente que yo prefiero sacar de mi vida, porque a veces vienen con tanta carga emocional negativa que no me interesa. Precisamente ellos están
botando como todo su veneno, y yo prefiero tener a esa gente lejos porque no me edifica, ¿sí? No me sirven en mi proceso, o sea, no tienen que estar cerca de mí porque no me edifican. Entonces vuelvo a lo mismo, el cambio conductual no funciona si yo no estoy presente en la situación. ¿Qué me genera esta persona que me causa incomodidad? O la reacción del otro. ¿Quién sabe qué le pude haber generado a esa persona para que reaccione así? Pero les voy a decir algo, ese no es mi problema. Yo no debo cargar con la situación del otro, ¿ok? No debo cargar, porque eso sí me genera también sufrimiento. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Será que es personal? ¿Por qué? ¿Será que me odia? ¿Será que no? ¿Ok? No se trata de hacer el cambio para portarme bien, porque eso me causa resistencia a lo largo del tiempo. Y ya no voy a querer actuar de X o Y manera, que es el cambio conductual, que era lo que les decía. Siempre las reacciones emocionales de las personas, siempre, incluso podemos hablarlo con los animales. Las reacciones de los animales van de la mano con la programación que se les ha dado. Hace poco, con mucho dolor y tristeza, veía un perrito que no sé, no puedo entrar a juzgar ni voy a entrar en debate porque esto se ha hecho un debate, que el perrito lastimó a otro animalito y no lo soltaba. La gente empezó el debate de que es que así lo enseñan los humanos, es que así tal cosa. Y me encantó leer un estudio que explicaba que hay perros que están programados para que sucedan X o Y circunstancia, porque así incluso genéticamente fueron hechos. O sea, ustedes saben que muchas de las razas que tenemos al alcance ahora como seres humanos, de esas razas de perritos, han sido creados, se cruzaron unos con otros para X o Y circunstancias. Yo no sé mucho de perritos. Sé que algunos ayudan para que las ovejas se reúnan. Sé que hay otros que son hechos de compañía, otros son para jugar, otros son para tal cosa. Este perrito, su diseño fue para como defensa, como para ataque, para defender. Y resulta que por instinto, cuando ven algo que pasa rápido, el instinto de caza hace que lo atrapen. ¿Ok? ¿Por qué les pongo este tema? Porque les estoy hablando de que las reacciones emocionales de los seres humanos vienen de la mano con la programación mental. De la mano con la programación mental, ¿sí? Ya vamos a terminar, no lo quiero hacer más extenso. Espero que les haya gustado. Vamos a seguir todos los días lo que nos resta de semana y hasta el 31 de mayo. Incluyendo sábados, domingos y festivos, hablando de diferentes temas. Por favor, anótenme qué les encantaría hablar. Y algo que les voy a dejar esta noche es una frase muy bonita que tiene que ver con tomar conciencia. Y tomar conciencia, vuelvo y les digo, es algo que tengo que trabajar yo, ¿sí? Sencillamente yo puedo reaccionar rápido y decir, bueno, esta persona reacciona así por su programación mental. Porque todo lo tomamos personal, ¿se han dado cuenta? Todo lo tomamos personal. Lo tomamos personal y eso es lo que nos genera el conflicto. El que va en el carro viene súper molesto, se le atraviesa, se baja y hace cualquier locura contra el otro, ¿sí? Sin conocerlo, sin saber ni quién era. Venía con su carga emocional por allá y no pudo dialogar y decirle, oiga, hermano, no me cierre y estése tranquilo, sino que no, de una vez se baja y se van a reventar porque es como si tuviéramos una bomba explosiva y todo lo tomamos personal. La frase de esta noche, para darle las gracias por su compañía y su presencia y gracias por su apoyo y que compartan esto a otras personas, le cuenten que voy a hacer live todos los días, es: el sufrimiento es una obra de mis pensamientos, solamente. El dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. Recuerden la frase de Buda: el dolor es inevitable, como la pérdida de un ser querido. El sufrimiento es una elección. La otra frase: el sufrimiento es obra de mis pensamientos. Y hay una que me encanta y es una frase de Séneca que dice: el hombre más desgraciado del mundo es el que la adversidad no lo ha visitado. ¿Qué significa esto? Que gracias al sufrimiento nos disparamos o nos unimos.
ahí es cuando nos medimos realmente quiénes somos. Gracias por acompañarnos esta noche y estaré todas las noches aquí en live con ustedes desde Facebook, en la página oficial de Katy Oviedo y desde Instagram. Y que tengan buena noche, que estén muy bien. Fue un gusto. Gracias.